La independencia de Brasil. La independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la mayoría de los cuales incluyeron conflictos entre Brasil y Portugal, dando así paso a la proclamación de independencia presentada por el Imperio de Brasil el 7 de septiembre de 1822. Fue un periodo importante en la historia del país y se diferencia del resto de guerras de independencia hispanoamericanas en que fue un proceso independista pacífico y además fue dirigido por un miembro de la familia real, el príncipe heredero Pedro I, que se convertiría en emperador. El régimen resultante fue el Imperio de Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889, siendo así el régimen monárquico independiente más duradero de América. Desde el año 1500, Portugal se estableció en las tierras brasileñas, donde conquistaron a los nativos y se expandieron su población en lo que hoy se conoce como territorio de Brasil. Por 300 años permaneció este territorio como colonia portuguesa. Sin embargo, la independencia de Brasil no resultó una guerra directa ni se debió a guerras de independencia hispanoamericanas, sino que ocurrió tras el debilitamiento de Portugal en las guerras napoleónicas realizadas desde 1888. El factor independentista de Brasil se produjo por las invasiones a Portugal por parte de Napoleón Bonaparte en 1888, quien logró enviar a exilio a la realeza de Portugal. Para el año 815, el rey Don João VI subió de categoría a Brasil. De ser colonia pasó a ser Reino Unido con Portugal. Tras ser requerido en Portugal, el rey Don João dejó a cargo a su hijo Don Pedro I, quien se opuso a las cortes portuguesas, además de retirar a parte de la armada portuguesa y se unió a la causa de un Brasil independiente. El 19 del 4 de 1825 se inicia la ocupación de los 33 orientales de la provincia prehispánica, actual Uruguay, liderados por la Bellaja. El 9 del 8 de 1825, el Tratado de Río de Janeiro, entre el Río de Portugal y el Imperio del Brasil, reconociendo a Brasil como una nación independiente, fin de la guerra y dependencia de Brasil. El 25 del 8 de 1825, al Congreso de Florida, se declara la independencia de la provincia oriental de Brasil y su unificación con las Provincias Unidas del Río de la Plata, Guerra de Brasil. Desde 1825 a 1828 se ocasionó la Guerra del Brasil, que fue una disputa territorial entre el Imperio brasileño y las Provincias Unidas. Entre medio de este conflicto se realizó la Batalla de Ituzaingó, que por estos dos conflictos, a causa de esto, se realizó una convención preliminar de paz. En el 1834, además de crear la Regencia Una, el acto adicional disuelve el Consejo de Estado del Imperio de Brasil, creando las asambleas legislativas provinciales, las cuales proporcionaban más autonomía ahora para las provincias. También se estableció el municipio neutro, el cual fue separado de la provincia de Río de Janeiro, y también se mantuvo un senado vitalicio. En el año 1835 se produjo la Guerra de los Farrapos o la Revolución Farroupilha, que fueron los nombres por los cuales se conoció el conflicto republicano. En el año 1830, luego de haber pasado una crisis política que finalizó con la dimisión de los ministros y pasando justo en ese momento una fuerte crisis económica debido a las deudas del imperio y el crónico déficit de la corona, Pedro I abdicó el trono de Brasil en favor a su hijo de 5 años, el príncipe Pedro de Alcántara, que en el lapso de 1831 y 1840, Brasil, quiere decir esto, que siempre estuvo gobernado mediante regencias, durante una época de confusión política y de rebeliones. Pero ya de hacer esto, en el año 1840 se resolvió a dictar una nueva ley que declaraba mayor de edad al jovencito Don Pedro II. Con ya solo 15 años, él recibió el título de emperador y de defensor perpetuo de Brasil. 1842, Revolución Liberal de 1842 y en portugués Revolución Liberal de 1842. Fueron dos movimientos liberales sucedidos en el Imperio del Brasil, y en 1848 Praieira fue una rebelión de carácter liberal y separatista que estalló en Pernambuco en 1848 y 1850. En 1850 se prohibió el tráfico de esclavos en Brasil, pero esta práctica continuó de forma clandestina. La invasión a Uruguay en 1854. Ante la inminencia de una rebelión, Flores solicitó y obtuvo la entrada de 4.000 soldados brasileños que ocuparon distintas plazas de la República.
El 4 de mayo de 1854, la fuerza, bajo el mando de Brigadier Pereira Pinto, penetró por la frontera noroeste y avanzó hasta el cerrito de Montevideo. En el año 1862 se realizó un importante incidente diplomático con el Reino Unido, que esto influía luego en el reconocimiento que iba a tener Brasil ante Europa como territorio ya independiente, donde 3 vándalos fueron presos en Río de Janeiro, que en ese momento ya era la capital del Imperio de Brasil. En 1867, en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza, con la firma del Tratado de Ayacucho, el 23 de noviembre de 1867, el Imperio de Brasil reconoció el territorio que actualmente forma parte del estado del Acre y al suroeste del estado de Amazonas como perteneciente a Bolivia. En el año 1878 se produjo una gran sequía en Brasil, donde murieron 119.000 personas y otras 55.000 estuvieron obligadas a emigrar. Un punto importante a destacar es que la proporción era diferente. La población brasileña actualmente es aproximadamente 21 veces mayor que la de 1878.